Vamos a pasar a la palabra. Voy a invitarle a que venga, abra su Biblia, por favor, y vamos al libro de Daniel. Saludamos a las personas que nos visitan por medio de las redes sociales en esta hora. Y vamos a venir al libro de Daniel. Vamos a estar en el capítulo 2. Hace 8 días comenzamos una serie con respecto al libro de Daniel. Tenemos la costumbre en la iglesia de cada cosa que se va a predicar, cada cosa que se va a hablar aquí, pedirle una dirección al Señor. Es decir, nosotros no debemos predicar por predicar. Cada iglesia, de la misma manera que cada familia y cada persona, tiene una necesidad particular, una necesidad espiritual. Y usted lo puede ver, lo hemos comentado, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando se habla del mensaje a las 7 iglesias, cómo el Espíritu Santo habla a Juan y le da un mensaje personalizado para cada una de esas iglesias, porque cada uno de ellos tenía una necesidad. Había algunos que tenían ciertas fortalezas, otros tenían debilidades, y Dios sabe que nosotros tenemos esto, fortalezas y debilidades, y Él está para ayudarnos a superar cada una de ellas. Entonces este mensaje que Dios envía a las iglesias vemos que va con características propias, y lo mismo ocurre hoy en día con cada una de las iglesias de Jesucristo. Es decir, no es lo mismo una iglesia en Costa Rica que una iglesia en Barcelona, no es lo mismo una iglesia en Limón que una iglesia en San José. Hay diferencias culturales, diferencias en el pueblo. Algunas iglesias tal vez están conformadas por personas más jóvenes, otras por personas más mayores. Es diferente. El mensaje tiene que ser pues también dirigido por el Espíritu Santo. Y en esta razón nosotros siempre oramos y le pedimos al Señor que nos indique cómo tenemos que orar y cuáles son pues las cosas o los temas que se deben abordar a nivel de iglesia. En este caso, pues hace 15 días comenzamos con el libro de Daniel. Demian, creo que hay un feedback en el micrófono. Hoy estamos con el capítulo número 2. Y vamos a poner una pequeña base con respecto a este libro. Tal vez para los que nos están visitando o personas que están aprendiendo de la palabra de Dios, tal vez nunca han sabido cómo se estudia un libro de la Escritura. Es importante pues conocer de esto. Es decir, cuando usted va a estudiar la palabra, piense como si usted estuviera recibiendo un correo. Nosotros hoy en día, pues si usted le envía un correo, pensemos un correo extenso, nadie se queda con una parte del correo para sacar conclusiones, ¿cierto? Nosotros debemos leer todo el correo para decir, esto es lo que se me quiere transmitir. Porque si de pronto nos quedamos con una parte aislada, pues podríamos en algún momento sacar una conclusión errada. Es exactamente lo mismo con la palabra de Dios. Hoy en día la iglesia, y por causa de las redes sociales y la digitalización, estamos muy acostumbrados a compartir versículos. Y usted ve que le envían un versículo o un texto y usted dice amén en una parte aislada. Pero si no vemos esa parte en el todo, lo pequeño a la luz de lo general, podríamos en algún momento extraviarnos de lo que ese libro en general quería transmitir y entender esa parte pequeña en un equilibrio con todo lo que el libro dice. Amén. Entonces, cuando uno estudia de la palabra, cuando uno está revisando un libro, es importante que usted haga una lectura total. Es decir, vamos a ir a lo largo del libro de Daniel durante varias semanas estudiándolo y vamos a ir desgranándolo parte por parte para poder entender cuál es el mensaje exacto, capilar, granular que el Señor quiere transmitir a cada uno de nosotros. Habiendo dicho eso, el día de hoy vamos a ver un poco sobre el capítulo 2, pero antes vamos a hacer un pequeño resumen, una reseña de lo que hablábamos hace 15 días. Bien. El autor del libro de Daniel, ¿quién es? Asumimos que es una persona que se hace llamar por el nombre Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Y este muchacho era un hombre joven, ¿verdad? Que escribe este libro. Básicamente era una persona perteneciente al pueblo de Israel, de la tribu de Judá. Y este hombre le toca vivir una situación bien compleja, bien difícil, llamémosle tal vez, que es que él, estando en su pueblo, él pertenecía a una clase social privilegiada. Israel es invadido. Y cuando Israel es invadido por Babilonia, ellos comienzan a tomar de los pueblos que hay, pues las cosas que les interesan. Tomaban los tesoros de esos pueblos, tomaban las clases más altas o los que tal vez eran más educados para utilizarlos dentro de Babilonia, pues básicamente como empleados o como esclavos.
dependiendo de lo que ellos podrían explotar en esa persona. Si vamos 600 años antes de Cristo, que era lo que estaba aconteciendo, teníamos esta máquina de guerra llamada Babilonia, que básicamente lo que estaban haciendo era conquistando toda Europa. Y conforme ellos se iban desplazando y conquistaban estos pueblos, tenían que hacer algo con ellos. Toda guerra es por recursos. Esos recursos son dinero, es territorio y es personas. Cuando Babilonia tomaba un terreno o tomaba un país, pues tenían que de alguna manera poder manejar un canal de comunicación con ese país para seguir manejándolo y seguir explotando lo que tenían. Entonces ellos tenían una costumbre, que era que tomaban de las personas que tal vez eran más educadas y los pasaban por un proceso de inducción, que era variable de 3 años a 5 años, y les enseñaban todo lo que era pues la cultura, la filosofía, la hechicería, las artes babilónicas. No les enseñaban el idioma babilonio, le enseñaban caldeo, porque el caldeo era el lenguaje comercial de aquellos días, como decir el inglés hoy. Pasadas estas cosas, entonces, estas personas que eran educados en eso, pues básicamente iban a ser el punto de contacto con las naciones que habían sido conquistadas, porque ellos conocían desde la cultura, el territorio, la geografía, lo que era importante, lo que no, y a partir de ellos, entonces, podían manejar este control. Daniel y 3 de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, pues básicamente son tomados para esta función o para esta tarea. Inclusive se menciona, parte de lo que los babilonios hacían con algunos hombres era que los castraban. Es decir, era tan invasivo el proceso que Babilonia llevaba con estas personas que inclusive hacían esto. No tenemos certeza de si Daniel y sus amigos les pasó, pero es muy probable. Y además de ello, les cambiaban el nombre. Es decir, les ponían un nombre babilónico. Y la razón de esto es que para los judíos el nombre, y también hoy en día para nosotros, el nombre tiene una connotación. Así como Daniel significa Dios es mi juez, hay nombres que tienen un significado tal vez no muy positivo. Y eso puede influir en una persona, por supuesto que sí. El nombre es algo importante. Pero volviendo al punto, cuando ellos cambian el nombre y los pasan por esta inducción, lo que están haciendo básicamente es desapareciendo su identidad. Ajá. ¿Qué relevancia tiene eso para nosotros hoy en día? Mucha, y lo vamos a ver conforme vamos a ir avanzando en el estudio, porque si bien lo que estamos hablando aquí es historia, y usted se puede preguntar, bueno, ¿y a mí de qué me sirve esta historia más que cultura? Más allá del aprendizaje y de cultura, hay una realidad espiritual paralela a lo que nosotros vemos con Daniel. Si bien Israel y estos pueblos eran conquistados por la Babilonia terrenal de aquellos días, hoy en día nosotros estamos expuestos a una Babilonia espiritual, que la comenta el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y esa Babilonia tiene que ver con el gobierno mundial, tiene que ver con la centralización del poder económico, político, cultural, etc. La tecnología va de la mano de esto. ¿Y qué es lo que está cristalizando esta Babilonia espiritual? Básicamente una plataforma. Repita conmigo, plataforma. Y esa plataforma, lo que está haciendo el enemigo detrás de todo esto es simplemente preparando ese poder para que se coloque un líder. Y ese líder que va a estar allí establecido es una persona que en la palabra se le llama o se le conoce como el antimesías, el anticristo. Y esa persona va a entrar en función cuando usted y yo en un momento que nadie sabe ese día ni la hora, dice la palabra que vamos a hacer en un abrir de ojos, tomados en los aires y vamos a ser pues llevados a la presencia del Señor. Lo que se conoce en el lenguaje evangélico como el rapto de la iglesia. Cuando eso ocurra, va a haber un periodo de 7 años compuesto de 2 partes. 3.5 va a ser un momento de persecución. Se va a utilizar la analítica, la inteligencia artificial, el aprendizaje automatizado, todas estas tecnologías que se necesitaban para esto, para poder rastrear a las personas. Y los 3.5 años siguientes van a ser utilizados para que los que no fueron tomados en el rapto y se quedaron aquí, básicamente se les dé la opción y se les diga, vea señor, de manera diplomática, ¿usted quiere aceptar al anticristo? Sí, ok, y le van a poner una marca. No, bien, le presento la guillotina. Así va a ser. ¿Cuál es el beneficio que tenemos hoy como hijos de Dios nosotros? Que podemos ser llevados en ese rapto. Las personas que se queden aquí por no haber vivido como el Señor quería que vivieran, ¿van a tener opción de salvarse? Por supuesto.
Y Dios en su misericordia lo va a permitir, pero en circunstancias muy diferentes y complejas. Entonces Daniel, podemos verlo acá, y Apocalipsis podemos verlo aquí. Hay un paralelismo en lo que históricamente Daniel vivió y que del capítulo 7 en adelante vamos a ver, y Apocalipsis, lo que describe para el pueblo de Dios la iglesia hoy, que somos nosotros. La audiencia para Daniel en aquel entonces era el Israel exiliado, es decir, todo este pueblo que fue tomado por Babilonia, llevado a Babilonia y que estaba allí, pues obviamente en una condición emocional bien grave, no querían alabar al Señor. ¿Quién va a querer hacerlo? Pero aún en medio del momento más difícil que Israel estaba pasando, Dios quería algo de ellos y era que lo adoraran y que lo siguieran buscando. Y lo mismo nos dice a nosotros Dios hoy. Amén. Ahora, cabe la pregunta, ¿por qué Israel llegó ahí? Y la respuesta es que por décadas, por siglos, Israel estuvo en una constante inconstancia en su adoración a Dios. Una idolatría, que era que ellos buscaban al Dios Todopoderoso, pero por tiempos también decían, no, la fiesta en Palmares está muy buena, entonces vamos a poner un día con Dios y un día en el mundo. Un día vengo y alabo al Señor y un día voy y me revuelco en el barro. Y pasaban en este estilo de vida tantos años que Dios durante ese tiempo, Él les habló a través de personajes en la Escritura llamados los profetas, y Él les decía, ustedes están haciendo mal, vuélvanse de ese camino, porque si no va a venir una nación extranjera y vendrán como águilas, gente feroz, un pueblo de guerra y serán tomados. Dios les advirtió a ellos por más de 200 años que tenían que volverse de ese camino. Ante la constante rebeldía de Israel, esto toma lugar. Es decir, Babilonia viene y los toma por su rebelión y son llevados a este lugar y obviamente pues no estaban en el Four Seasons, ¿verdad? Era una situación bien compleja, estaban como esclavos. Algunos en la mejor de las suertes, tal vez lo que le pasó a Daniel, fueron tomados allí, pero tenían que olvidarse de todo lo que eran. Entonces, la audiencia a la cual Daniel le escribe básicamente es este pueblo, es decir, son el pueblo de Israel. Y lo que estaba aconteciendo en ese trasfondo histórico era que Babilonia, conforme iba tomando todos estos terrenos y tenían un foco importante en Egipto por la riqueza natural que tenían, de lado, es decir, de rebote, iban a tomar a Israel. Y esto es lo que hacen. Ellos vienen y lo toman y se llevan a estas personas. Con respecto al tipo de literatura que nos encontramos en Daniel, vemos dos cosas. Número uno, nos topamos que del capítulo 1 al capítulo número 6, básicamente es historia, es una narrativa. Pero del capítulo 7 en adelante hasta el final nos topamos con un género literario que se le llama apocalíptica, del mismo del cual Apocalipsis toma nombre, que es un lenguaje básicamente encriptado, es decir, un lenguaje en símbolos, que tiene la intención de que solamente sea comprendido por una persona que tiene la clave. Y la clave o los símbolos en los cuales se escribe, pues básicamente es idioma del Antiguo Testamento. Estos símbolos que están allí, estos sueños y estas visiones que Dios les da a Daniel, tienen la intención de que para ese pueblo y para nosotros hoy en día podamos entender cuál es la evolución de la historia y hacia dónde se dirige el mundo. Y es aquí donde la Biblia, la palabra de Dios, tiene algo totalmente diferente a cualquier religión, a cualquier libro que usted pueda leer, porque la Biblia anticipa cosas y es algo que le hemos denominado historia futurista, que como decimos parece una paradoja porque la historia es en el pasado, en el pretérito, y el futuro queda acá. Pero es historia futurista en el sentido que nos está anunciando cosas que iban a pasar. Y el libro de Daniel es uno de los libros más criticados y más atacados en la alta crítica hace unos siglos, justamente por eso, porque anticipó cosas que se dieron y se cumplieron, como el nacimiento del Mesías, como Cristo, como los reinos que iban a tomar lugar, y el hombre no tiene la capacidad de saber el futuro. Entonces hubo un momento, hubo un tiempo pasado la muerte de Cristo, que había un filósofo neoplatense llamado Porfirio, que este hombre criticó altamente el libro de Daniel y decía, este libro no puede ser verdad, hay cosas aquí que jamás pudieron haber sido escritas 600 años antes de Cristo, porque nadie puede saber el futuro.
Y lo lindo del caso es que conforme evolucionó la ciencia y descubrimos el carbono 14 y se encontraron muchas copias del libro de Daniel en las cuevas de Qumran, se dieron cuenta que el carbono 14 coincidía con las fechas en las cuales esos manuscritos habían sido escritos. ¿Quién le da la gloria al Señor? Porque la ciencia y todo pseudofilósofo de hoy en día va a tener que reconocer que Dios es Dios. Amén. Y así como el Señor ha anticipado, dice el libro de Isaías, soy yo el que anuncia las cosas que han de acontecer, seguirán cumpliéndose todo lo que Él ha dicho. Y dentro de eso hay algo muy lindo, que es la restauración del pueblo de Dios, que es usted y que soy yo. ¿Será que tenemos alguna área en la cual necesitamos la intervención del Señor? Estamos muy perfectos. Nadie tiene áreas en las cuales necesita la participación, el involucramiento de parte del Señor. Todos la tenemos. Y a como puede ser algo externo, puede ser algo interno. ¿Sabe? Muchas veces nosotros venimos al Señor totalmente quebrados. A veces nacimos en una iglesia, en una familia que conocía del Señor o que se denominaba cristiana, pero el mundo, el pecado, la sociedad, Babilonia ha distorsionado tanto la identidad de quién somos nosotros hoy, que cuando usted se ve en un espejo, lo que usted piensa versus lo que Dios dijo que usted es, está totalmente desvirtuado. Y tiene que venir el Espíritu Santo a hacer un trabajo interno para transformarle a usted y a mí, para decirle, esto es lo que yo hice de usted, no lo que el mundo dijo. ¿Quién dice amén? Y Él tiene el poder de hacer eso. ¿Quién le da la gloria al Señor? Amén. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo número 2. Vamos a hacer una lectura para avanzar con el tema que nos compete en este día. Vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 13 y dice de la siguiente manera. En el año segundo del reino de Nabucodonosor, este tuvo algunos sueños que lo perturbaron, a tal grado que se le fue el sueño. Entonces mandó a llamar a los magos, astrólogos, adivinos y hechiceros para que le explicaran sus sueños. Estos acudieron a presentarse ante el rey y el rey les dijo, he tenido un sueño y me encuentro muy perturbado, pues quiero saber lo que el sueño significa. Los hechiceros hablaron con el rey en lengua aramea. Que viva para siempre su majestad. Cuente su sueño a estos sus siervos y nosotros le daremos a conocer lo que significa. El rey respondió, ya me he olvidado de qué se trataba el sueño. Vamos a ver. Pero si ustedes no me dicen lo que soñé y qué significa, van a ser hechos pedazos. Bien diplomático el rey, ¿verdad? Y sus casas serán convertidas en basureros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa el sueño, yo les daré regalos, les concederé favores y les otorgaré muchos honores. Díganme entonces qué soñé y qué significa. Los magos volvieron a decir, si su majestad les cuenta su sueño a estos sus siervos, ellos le dirán lo que significa. Pero el rey les respondió, yo sé muy bien que ustedes tratan de ganar tiempo, porque se dan cuenta de que esto ya está decidido. Si ustedes no me dicen lo que soñé, la sentencia para ustedes es una sola. Ustedes me están preparando una respuesta falsa y perversa, y mientras tanto habrán ganado tiempo. Así que díganme lo que soñé, y entonces sabré que ustedes son capaces de decirme lo que significa. Los hechiceros le respondieron al rey, no hay nadie en toda la tierra que pueda decir a su majestad lo que soñó. Además, nunca ningún rey, ni príncipe ni soberano ha preguntado semejante cosa a ningún mago, astrólogo o hechicero. Esto que su majestad nos pide es algo muy difícil y no hay nadie que se lo pueda revelar a no ser los dioses. Pero los dioses no viven entre los hombres. Esta respuesta despertó la ira del rey, quien muy enojado mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Cuando se publicó el edicto de que los sabios fueran ejecutados, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos también. Pero Daniel habló con mucha prudencia y sensatez a Arioc. Vamos a dejarlo hasta ahí para comenzar a abordar lo que hay acá. ¿Qué es lo primero que vemos que está tratando de hacer el rey de Babilonia? Dice que el rey tiene un sueño y es bien interesante porque nos dice que él sueña pero que no recuerda el sueño.
y queda con la impresión de que había sido algo importante. Y cuando él despierta, pues tiene este grupo de diplomáticos, de diputados, de consultores, de hechiceros, en los cuales Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego formaban parte, que habían sido preparados por 3 años. Y dentro de la escuela que ellos habían llevado en Babilonia, pues también tenían que llevar lo que eran las artes caldeas, la interpretación de sueños, era una de las cosas que ellos hacían, y también tenían ciertas ramas de la hechicería. Entonces era muy normal, y en Oriente es muy normal que la gente entienda que Dios se comunica por medio de sueños, y Dios lo sigue haciendo hoy en día. Cuando el rey tiene este sueño, entonces él llama al grupo de consultores que tiene y les dice, vean, así está la cosa, este sueño se me olvidó, pero yo quiero que ustedes no solamente me digan lo que significa el sueño, sino que digan qué fue lo que soñé. O sea, bien particular lo que está pidiendo el Señor ¿verdad? Y ante la negativa obvia de los brujos, cuando los llaman, ¿verdad? Primero para decirles, pues la respuesta que les da es, si ustedes no me dan la interpretación y el sueño que yo tuve, pues básicamente todos se van a morir. Y dentro de ese edicto que él manda para que mueran los sabios estaba Daniel y sus amigos también. Y ocurre algo bien interesante. No sabemos si Dios propició que el sueño se le olvidara a Nabucodonosor. O tal vez Nabucodonosor estaba mintiendo y diciendo que lo había olvidado, porque él sabía que el sueño era importante, pero había algo que él se quería asegurar, y era que la respuesta que iba a tener, pues viniera de arriba, ¿verdad? Viniera del Señor. Entonces, vemos cómo Daniel tiene una actitud bien distinta con respecto a lo que había acontecido en ese momento. Y esa actitud que Daniel tiene nos da a nosotros un margen de comprensión de cómo se supone que como hijos de Dios hoy en día nosotros respondamos. Recordemos que Daniel estaba en este lugar, él tenía pues muchas posibilidades de desanimarse por lo que estaba viviendo en Babilonia. Ya de por sí era una situación bien complicada y ante esta amenaza externa que viene en contra de él, Daniel toma una posición que no es una posición natural. Daniel dice que habla en este momento con este hombre, se llama Arioc, y dice que él les dice que le den un tiempo. Cuando él habla con ellos, ese tiempo básicamente lo utiliza para ir con sus amigos a orar y a pedirle a Dios una respuesta. Y dentro de esa respuesta que ellos le piden a Dios, es que el Señor los salve, que Dios haga algo. Y dice la palabra que a Daniel le he mostrado en un sueño en la noche el sueño que Nabucodonosor había tenido y también la interpretación. Y leámoslo para que veamos lo interesante de lo que el Señor hace. Continuando en el versículo 14, dice lo siguiente: Daniel habló con mucha prudencia y sensatez a Arioc, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel habló con Arioc y le dijo: ¿por qué este edicto de parte del rey se ha publicado tan apresuradamente? Y Arioc hizo saber a Daniel lo que sabía. Daniel se presentó ante el rey y le pidió un poco de tiempo, después del cual le daría a conocer la interpretación del sueño. Después Daniel se fue a su casa e informó a sus compañeros, Hananías, Misael y Azarías, lo que pasaba, a fin de que ellos le pidieran al Dios del cielo que se mostrara misericordioso en relación con este misterio, para que Daniel y sus compañeros no murieran junto con los otros sabios de Babilonia. Fue así como, durante una visión nocturna, el secreto le fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Y dijo Daniel: bendito sea por siempre tu nombre, oh Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros los quitas. A los sabios y entendidos les das gran sabiduría, y les revelas lo profundo y lo escondido. Tú conoces lo que está en tinieblas, pues en ti habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado fuerza y sabiduría, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, Daniel fue a hablar con Arioc, a quien el rey había ordenado matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios, más bien llévame a la presencia del rey, y yo haré saber la interpretación de su sueño. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y le dijo: entre los deportados de Judá he encontrado un hombre que dirá a su majestad lo que su sueño significa. Oiga usted. Entonces el rey se dirigió a Daniel, al cual llamaban Belsasar, y le dijo: ¿tú puedes decirme qué fue lo que soñé y lo que el sueño significa?
Y Daniel le respondió al rey: el misterio que su majestad pide conocer, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos podrían revelárselo. Pero, repita conmigo, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y es el quien hace saber a su majestad, el rey Nabucodonosor, lo que sucederá en los últimos días. Esto es lo que su majestad soñó y estas son las visiones que tuvo en su lecho. Mientras su majestad estaba acostado, se puso a pensar en lo que sucederá. Y el que revela los misterios le mostró lo que está por acontecer. Este misterio me ha sido revelado no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que yo haga saber a su majestad lo que el sueño significa y para que su majestad entienda los pensamientos que tenía. Su majestad veía una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su esplendor era impresionante. Estaba de pie ante su majestad y tenía un aspecto terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos eran de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas eran de hierro y sus pies eran parte de hierro y en parte barro cocido. Mientras su majestad miraba, una enorme piedra que nadie cortó se desprendió de un monte y golpeó los pies de hierro y barro cocido de la imagen y los hizo pedazos. Entonces se hicieron también pedazos el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro, hasta hacerse como el polvo del trigo que se muele en el verano. Y el viento se los llevó sin dejar el menor rastro. En cambio, la piedra que golpeó la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, pero también haremos saber a su majestad la interpretación del mismo. Su majestad es rey de reyes porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Dios ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, lo mismo que a las bestias del campo y a las aves del cielo, con lo que ha dado a su majestad el dominio sobre todas las cosas en todo lugar habitado. Su majestad es la cabeza de oro, pero después de su majestad surgirá otro reino, inferior al de su majestad, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro y como él y como tal desmenuzará y romperá todas las cosas. Los pies y los dedos de que su majestad vio y que eran parte barro cocido y en parte hierro, serán un reino dividido, que tendrá algo de fuerza, de hierro, tal como su majestad vio el hierro mezclado con el barro cocido. Y como los dedos de los pies eran parte hierro y en parte barro, ese reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como su majestad vio el hierro mezclado con barro, esos reinos se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se fundirán el uno con el otro, así como el hierro no puede mezclarse con el barro. Y en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque él permanecerá para siempre, tal y como su majestad vio que del monte se desprendió una piedra sin que nadie la cortara, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que sucederá en el futuro. Este sueño es verdadero y su interpretación es veraz. Acto seguido, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Luego el rey habló con Daniel y le dijo: ciertamente el Dios de ustedes es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes. Él es quien revela los misterios, pues tú pudiste desentrañarlo. Y así el rey exaltó a Daniel y le otorgó muchos honores y grandes regalos y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos sus sabios. Además, Daniel solicitó al rey poner a Sadrach, Mesach y Abed-Negó sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y su petición le fue concedida. Por su parte, Daniel se quedó en la corte del rey. Vemos entonces algo sumamente interesante, y es que si bien Daniel, ante el haber llegado a Babilonia, podía haberse deprimido, podía haberse puesto a pensar: perdí la casa, perdí mi familia, fueron matados mis antepasados, lo perdimos todo, no tenemos ganas de adorar.
Desde el capítulo 1, cuando vimos hace 15 días, Daniel toma una decisión y esa decisión es que si Dios le tiene con vida, Dios todavía tiene un propósito con él. Amén. Y lo mismo Dios nos habla a nosotros hoy. Puede ser que usted esté pasando una situación sumamente complicada y usted dice, Señor, son las vacas flacas más las plagas del Apocalipsis y las trompetas del holocausto. ¿Cómo se supone que voy a sobreponerme a todo esto? Pero si usted se apoya en el Dios de los cielos, Él se va a encargar de guiarlo a un puerto seguro. Amén. Pero esto es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Hoy en día hay mucha gente, ¿sabe? A mí me asombra la cantidad de personas que han venido a comunicar que han estado bajo ataques de suicidio, bajo ataques de depresión, personas que no le hayan sentido a su vida. Y no le estoy hablando de gente de afuera, gente que no conoce al Señor. Le estoy hablando de cristianos, gente que conoce del Señor. ¿Y sabe usted por qué se da esto? Porque de alguna manera en el caminar muchas veces nos hemos enfocado más en las circunstancias y en lo que está pasando a nuestro alrededor que en el Señor. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a tener nuestra mirada puesta en Él primeramente. A usted y a mí, hermanos amados, no nos definen las circunstancias difíciles que estemos pasando. A nosotros nos define lo que Dios ha hablado. Y si por un momento a veces tenemos que pasar situaciones difíciles y complicadas, eso no quiere decir que Dios se olvidó de usted. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en Él y permitir que ese proceso forme nuestro carácter para que Dios saque el mejor brillo de nosotros. ¿Quién dice amén? Daniel pudo haberse tirado y decir, voy a buscar el río de Babilonia, ¿cuál está más lleno de cocodrilos? Ok, hoy se acabó este asunto, pero él, en medio de eso, él decidió buscar al Señor. Si Daniel no hubiese tenido una buena actitud, aún desde el capítulo 1, cuando él decide, dice, apartarse, no contaminarse con el mundo y empezar a buscar al Señor, cuando viene este edicto de parte de Nabucodonosor, dice, qué dicha, ya se va a acabar esta frustración, que nos pasen a todos por las armas. Pero él en medio de eso, más bien habla y en fe, Daniel no sabía que Dios le iba a revelar el sueño. Él le dice, deme un momento para buscar al Señor. Deme un momento. Y sabe, eso mismo tenemos que hacer usted y yo. Dios utiliza los momentos difíciles, las pruebas, las circunstancias en nosotros, muchas veces para que aprendamos a crecer en fe en el Señor. ¿Cierto? Y en medio de ese momento difícil viene la tentación de ver si nosotros hacemos las cosas naturalmente y vemos si nos apoyamos, como dice Jeremías, en el brazo de carne, nos apoyamos en otras personas o en nuestras propias fuerzas o buscamos del Señor para que Dios nos ayude. ¿Qué hizo Daniel y qué tenemos que hacer usted y yo cuando estamos en medio de una situación difícil? Primero que todo es ver qué está a su alcance. Daniel no podía saber el sueño y él se lo deja muy claro a Nabucodonosor. Cuando él habla le dice, vea, no es porque yo soy muy carga, ¿verdad? Muy cool. No es porque soy muy espiritual, es porque hay un Dios todopoderoso que Él le va a dar a usted la respuesta. Él inmediatamente pone el foco de Nabucodonosor en el Señor. Daniel en ese momento comienza a ver lo que él podía hacer, lo que estaba a su alcance, y luego se va a buscar lo que él sabía que él no podía, pero que Dios sí podía realizar. Y eso mismo tenemos que hacer usted y yo. Cuando estemos en medio de un problema, cuando estemos en medio de una situación difícil, lo que tenemos que hacer primeramente es buscar la presencia de Dios. Y esto es tan práctico. Puede ser desde una amenaza que usted recibe, un dictamen médico negativo, una situación laboral que usted le esté amenazando, la situación del país que hoy estemos viviendo. Hay personas que ya se echan a morir. Y es muy normal porque es nuestra naturaleza, pero la invitación de parte del Señor en ese momento es entrando en la puerta, cerrando la puerta, en la recámara, en la habitación, decirle al Señor, Dios, ¿qué es lo que tú tienes que decir de este asunto? Hay algo que se puede hacer. Hay algo, Dios, que tú quieres realizar en esto. Porque todos aquí tenemos humanidad y en medio de una situación amenazante es válido que sintamos miedo, es válido que nos sentamos frustrados. Lo que no es válido es que usted y yo, como hijos de Dios, dejemos que eso nos quiebre. ¿Sí? Todos vamos a sentir la amenaza, todos vamos a sentir el calor en ese momento de la situación, pero lo que tenemos que hacer es pararnos firmes y decir, Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Tú vas adelante como poderoso gigante. No moriremos, sino que viviremos, como dijo Daniel. Vamos a creer en lo que tú vas a hacer para poder avanzar.
La iglesia del Señor es una en la cual tiene que conocerse el poder de Él. Es una en la cual si a usted hoy le da un dictamen equivocado, un dictamen errado de salud, usted no va a buscar, o puede hacerlo, puede informarse, puede buscar especialistas, médicos, puede ver en el mundo quién es el que tiene una solución, pero antes de eso, usted lo que tiene que hacer es buscar al Señor. ¿Sí o no? El tema es que nosotros estamos en medio de la sociedad más avanzada que se ha visto. La evolución que ha tenido el mundo en los últimos 100 años es impresionante respecto a otras generaciones. Tenemos información a la mano, tenemos especialistas en todo, somos amantes del confort, queremos tener todo fácil y muchas veces cuando el problema está pasando, buscamos a través de todas estas herramientas encontrar una solución y si no la tenemos, entonces ya comenzamos a caer en el síndrome del niño frustrado. Es como los ninis. ¿Se ha visto los ninis hoy en día? Que no trabajan y no estudian. O la generación de copo de nieve le llaman, que no pueden resistir ningún tipo de presión porque ya se quiebran. Es una generación a la cual se le ha dado todo. Hemos tenido muchas facilidades y nosotros tenemos que ir en contraposición de eso. ¿Quién dice amén? Niños que fueron criados, que a veces fuimos criados teniendo, gracias a Dios, un entorno, ¿verdad? Bueno. Y entonces cuando salen al mundo real y se confrontan con una realidad espiritual, a veces antagónica, a tenerlo todo listo, ¿verdad? Y puesto en la mesa, entonces se derriten. El pueblo del Señor y el Hijo de Dios más bien está llamado a entender que en este mundo tendremos aflicción. Y usted no tiene que tirarse a dormir ni tirarse a llorar. Usted lo que tiene que hacer es, como dijo el apóstol Pablo, pararse firme, estar firme en el Señor, buscar en Él la respuesta. Ahora, eso no es algo que uno lo haga porque uno es muy carga, eso es algo porque usted humildemente reconoce que solo no lo puede hacer. Amén. No se trata de que se para y saca pecho como el gorila, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que usted reconoce que hasta aquí llega usted, pero el Señor está acá. Y Él puede ir con usted más allá de lo que usted puede hacer. ¿Quién le da la gloria al Señor? Dios le da la respuesta a Daniel y ocurre algo bien interesante aquí. Y es que le muestra estos reinos. Y cuando hablamos de los reinos, Él le habla de 4 reinos. Hay 2 perspectivas de este asunto. Está la perspectiva del Imperio Romano y está la perspectiva griega con respecto a la interpretación de esos gobiernos que Dios le muestra a Nabucodonosor en el sueño. Por un lado, sabemos, la perspectiva más aceptada en estos días es la romana, que la cabeza de oro claramente representa a Nabucodonosor. Pero después de él habían 2 reinos que están bien mapeados, contemporáneos a ellos. Estaban el imperio medo-persa y el imperio griego, que vienen a ser pues básicamente el brazo y pecho de plata y el estómago y muslos de bronce. El punto del dilema es con el 4 reino, donde se da esta divergencia de criterios, porque los que critican al libro de Daniel y no creen en que Dios hable y puede anticipar algo, dicen que porque en el tiempo de ellos Roma no existía, entonces Dios no pudo haber anticipado semejante cosa con tal precisión. Entonces lo que ellos dicen es que el libro de Daniel fue escrito más bien en una época más cercana a la muerte de Cristo, donde ya ellos tenían visibilidad de Roma, porque no creen en el poder sobrenatural de Dios. La perspectiva que nosotros sabemos de este asunto es que el libro efectivamente fue escrito en el 500 antes de Cristo y que Dios estaba hablando claramente de lo que sería Roma, que iba a ser un pueblo hecho de alianzas humanas, que no se iba a unir, que iba a tener en parte fuerza y que en parte se iba a quebrar. Esta Roma que hoy en día espiritualmente gobierna y Babilonia, dice que va a haber un reino que va a acabar con todo esto. Y lo grafica el Señor por medio de una piedra que dice que es cortada de un monte, pero no por manos humanas. Dice que esta piedra es desprendida y destruye todo esto. Y la piedra representa nada más y nada menos, usted se puede imaginar, al Mesías. Él mismo habla de esto y él dice, yo soy la piedra desechada, la piedra que los edificadores han desechado. La roca firme es Él. ¿Quién le da la gloria al Señor? Él viene para establecer su gobierno aquí en la tierra. Viene para que nosotros le conozcamos. Pero hay algo que se da aquí muy interesante, llevándolo ya más a nuestros días, y es el tipo de sabiduría que se muestra en Daniel y cómo hoy en día
llamémosle tal vez, se ha distorsionado un poco el término sabiduría. Existen dos sabidurías, la sabiduría según el mundo y la sabiduría según la Biblia. De la misma manera que hoy en día la sociedad a usted le vende un concepto de amor, ¿verdad? Y le dice, esto es amor, pero viene con una distorsión total y le dice, amor es que usted pues haga lo que usted quiera, cuando usted quiera y donde quiera, pero el amor del Señor nos muestra normas y nos muestra un orden de hacer las cosas. El que yo sienta algo no me autoriza de que lo tengo que hacer así, ¿cierto? Los sentimientos no te autorizan. Lo que avala y valida es lo que la palabra de Dios enseña. Y a veces no nos gusta de entrada, pero es lo que nos conviene. Amén. Pero volvamos al punto. Así como el mundo hoy distorsiona conceptos como el amor, como la verdad, la sabiduría también la distorsiona. ¿Cuál es la sabiduría según el mundo? La sabiduría según el mundo es esto. Usted va a la escuela, usted se forma, entra en una facultad, se especializa y entonces usted es una persona sabia, tiene conocimiento. La sabiduría según la palabra de Dios va más allá de esto. No desprecia el aprender, pero nos enseña algo totalmente diferente. Y es que la sabiduría en la palabra de Dios es una consecuencia. Repita conmigo, una consecuencia. ¿Cómo así que es una consecuencia? ¿Y cómo sabemos y qué la produce? Es la pregunta. ¿Cómo viene la sabiduría a nosotros? Para entenderlo tenemos que ver lo que la palabra de Dios, precisamente, bueno, el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan que es sabiduría. Hay 4 libros en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que nos hablan, que se les llaman libros de sabiduría. Uno de ellos es Proverbios, está Job, está Eclesiastés, están los Salmos también. El libro de Proverbios, cuando lo vemos, él nos muestra claramente lo que es la sabiduría. Y estos otros también. Y vamos a ver un pequeño destello de cada uno de ellos. Cuando uno lee Proverbios, el entendimiento común y popular es que es una colección de consejos, una colección de dichos, una colección de axiomas que uno puede aplicar. Pero cuando usted hace una lectura orgánica de Proverbios y usted entiende el todo y sus partes, usted se da cuenta que Proverbios hay un mensaje que Dios está transmitiendo que tiene que ver con una relación. Del capítulo 1 al 9, él desarrolla 2 conceptos. Desarrolla la sabiduría y habla de la necedad también. Usted lo ha leído, ¿cierto? El camino del sabio es como, pero el camino del necio es como esto. Y a la altura del capítulo 9, él personifica esto. Es decir, primero establece el fundamento de lo que es sabiduría, necedad, y del capítulo 9 en adelante él los personifica con 2 mujeres. Y estas 2 mujeres dicen que cada una hace un banquete y dicen que ellas tienen sus casas en las colinas. Es una metáfora. En el pensamiento israelita, las colinas tienen que ver con deidades. Y estas mujeres dicen que tienen sus casas ahí y ellas invitan a este hombre que grafica como el lector, ¿verdad? Que en este caso es un muchacho. Lo invitan a un banquete a su casa, cada una de ellas. Y esto lo que muestra, lo que está pues dando a entender es que así como la necedad en esta metáfora de una mujer que invita a un hombre y la sabiduría también otra mujer que invita a un hombre a su casa, desarrollan una relación y esa relación va a producir un fruto. Asimismo, cuando nosotros tenemos una relación con el Señor cercana, se va a producir un fruto, una consecuencia en usted. ¿Y sabe cuál es ese fruto? Es la sabiduría. Por eso, Proverbios nos dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Tiene un principio, tiene un inicio. No tiene que ver con su coeficiente intelectual. No se lo va a dar Harvard. No se lo va a dar ninguna escuela de pensamiento. Este tipo de sabiduría. La sabiduría que viene del Señor brota, nace cuando usted tiene una relación con Él basada en el temor. ¿Quién dice amén? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dice, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces lo que nos muestra esto es que más allá del entendimiento superficial de lo que nosotros vemos hoy, que es sabiduría, que es que usted se forme en una escuela, la sabiduría que viene del Señor en usted va a emerger, va a crecer cuando tienes una relación con el Dios Todopoderoso. ¿Quién quiere eso? Y ese tipo de sabiduría que viene a usted
no es para que usted pueda hacer algo nada más. Ese tipo de sabiduría viene para que así como Daniel en un momento particular tuvo que tomar una decisión que no se la enseñaron en las escuelas de Babilonia porque ninguno de los astrólogos, ni de los brujos, ni de los hechiceros pudo dar respuesta, el Dios de los cielos se la dé. Amén. Y eso es algo que usted y yo tenemos que buscar. ¿Cómo nace esa sabiduría en un hijo de Dios? Dice que el principio es el temor. Y no es el temor de que usted se ponga como un bistec de 5 pesos, como decían los viejillos, ¿verdad? Puro nervio. No es ese temor, es esa reverencia, ese respeto, ese cuidado que usted y yo tenemos que tener, con el cual caminamos, de decir, ¿qué será lo que Dios quiere en esta situación de mí? ¿Querrá Dios que yo toque esa puerta? ¿Querrá el Señor que yo haga esto? Es ese segundo aire que nos damos en menos de un momento en particular para decir, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que se me está planteando de entrada, pero ¿qué es lo que Dios quiere de mí en medio de esto? Daniel no dijo, bueno, ya, y si ese es el edicto de la máxima autoridad que hay en el planeta, no hay nada más que hacer. Él a lo interno tuvo que haber pensado, bueno, Dios, esta es una orden que viene del mismísimo rey, pero no necesariamente es lo que usted quiere. Y lo mismo es lo que usted y yo tenemos que hacer hoy. Cada vez que estás en medio de una situación difícil y usted dice, bueno, Señor, esto es lo que dice la sociedad, esto es lo que está en papeles, pero ¿qué es lo que usted tiene que decir, Dios? Hace 22 días, creo, recibimos la visita de un pastor, el pastor mexicano, don José, ¿verdad? Los que estuvieron lo pudieron escuchar, que Dios ha utilizado a este hombre de una manera muy interesante a lo largo de su ministerio y es resucitando muertos. Lleva más de 42 resucitaciones de muertos, en un ministerio como de 40 años, ¿verdad? Pero él nos contó, después tuvimos una cena con él y él nos contó, yo le pregunté cómo fue la primer resurrección que él experimentó, cómo fue. Y dice que ha sido de las más impresionantes que él ha visto, aunque yo debo decir que a lo personal nunca había escuchado, y la Biblia lo habla, pero nunca había escuchado de esto hasta que conocí a este hombre, ¿verdad? Y los testimonios y demás documentados. Este primer testimonio a mí me impactó porque confundió todo lo que se llama ciencia, y es que ese es Dios. Y él nos contaba que dice que en la iglesia que él pastoreaba en ese tiempo en México, había una señora ya mayor, que la señora muere. Y cuando ella muere, él estaba en otra provincia en México. Entonces él toma el carro, le dan la noticia y se desplaza hacia el lugar donde estaba la iglesia para ir a conducir la vela de la mujer. Ya a la señora le habían hecho, escuche esto, ya le habían hecho la autopsia, ya le habían sacado los órganos, la señora era mayor y él iba a ir a conducir la vela. Y cuando va de camino, en el carro, dice que Dios le habla y le dice lo siguiente: cuando llegues a ese lugar, vas a poner tus manos sobre esa mujer, vas a orar por ella y la vas a levantar. Dice que él se asustó tanto, ¿quién no? Que él agarró el radio del carro, el volumen y le hizo así y se lo subió al máximo porque él dijo, ¿verdad? Se me zafó la tuerca, ¿verdad? Y cuando él iba de camino, dice que por encima de la música y del radio él escuchaba la voz que le decía, cuando llegues a donde estás, esa mujer, vas a imponerle las manos, vas a orar por ella y la vas a levantar. Dice que él iba así, ¿verdad? Cuando llega, el lugar está lleno, él pide que saquen a la gente, se queda con la señora en el lugar, dice que él comienza a orar por ella la primera vez y dice que se le cae la señora, se le cayó de lo nervioso que estaba. Y dice que él, totalmente friqueado, como dirían los jovencillos, ¿verdad? Le pide perdón al Señor, la toma, la levanta y comienza a orar por ella con todo lo que le daba la fe. Cuando el tipo termina de orar, dice que él abre los ojos y la está viendo y la señora tenía los ojos abiertos, viéndole. Imagínense. Pero eso no es todo, escuche esto. Y es que por cuanto ella ya le habían dado la orden de defunción, él tenía que llevarla al hospital. Porque no era que se había muerto y la resucitó y no quedó nada en papeles, no, ya el médico había puesto que esta mujer le habían hecho autopsia y tenía orden de defunción, tenía que llevarla al hospital. Y entonces él va y la lleva y va y busca al doctor que había conducido la autopsia y le dice, doctor, vea, déjeme preguntarle algo, ¿qué posibilidades hay de que la mujer que usted hace unos días tal y tal y tal, ¿verdad? Hace unas horas le hizo la autopsia, esté viva? No me venga con estupideces, no me haga perder el tiempo, y esa mujer, posibilidad cero de que esté viva.
Entonces comienzan a intercambiar hasta que él le dice, necesito que venga el carro para que vea algo. Y cuando llega y la ve, dice que ni hablaron, la toma y se la lleva para dentro del hospital a hacerle los exámenes y todo, ¿verdad? Como 8 horas después sale el doctor y le dice, ¿dónde firmo para hacerme cristiano? Fue tal el caso que inclusive atrajo la atención de los medios y hubo un asunto impresionante que pasó en ese tiempo en México, ¿verdad? Eso fue la primera resurrección. Y dice que cuando el médico salió, estaba tan impactado porque él le había hecho una costura de autopsia. Pero cuando él llegó para revisarla y coser, porque todavía estaba ahí, él pudo tocar y ver los órganos que el Señor le había puesto a la mujer adentro. Nuevos órganos. La mujer estaba viva y todavía está viva. ¿Quién le da la gloria al Señor? Están con cara de asustados, no los culpo. Yo también me quedé así como se me atravesó la carne en el momento que me lo estaba contando. A lo que voy con esto es, Dios es poderoso, hermanos. En el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, es un tiempo de mucha ciencia y mucha información. A veces queremos meter a Dios en nuestra cajita de comprensión y en nuestros recursos. Pero se nos olvida que Él es el que tiene ese sol puesto ahí arriba. ¿Sí? Él es el creador de todo lo que existe y lo que hay. Y nosotros tenemos que tener esa conciencia de la grandeza de lo que Él es. Porque así como Daniel, que estando en el momento más complicado de su vida, con la autoridad mundial sobre ellos, gobernando su nación, él entendió que Dios estaba por encima de eso. Y Dios trajo la respuesta. Y vea lo paradójico. Un hombre deportado, un jovencito, delante de la autoridad mundial, y ese hombre postrado a sus pies por el poder de Dios. Y ese no es el foco del asunto. A lo que vamos es la intervención de Dios. Lo que el Señor hizo ahí. Y lo que Dios puede hacer contigo y conmigo cuando nosotros le creemos. ¿Quién dice amén? Pero entonces el Señor, estamos hablando de la sabiduría de Dios, cómo Dios confunde los sabios, cómo Dios confunde la ciencia. Y así mismo nos lo muestran los otros libros. Vemos en Job, por ejemplo, cuando Job empieza en esta gran problemática. Usted ha leído el libro. Y entonces sus amigos sabios vienen a aconsejarlo y le dicen, vea Job, la cosa es muy sencilla. Como usted estaba bien económicamente y estaba bien su familia, pero ahora está mal, hay pecado en usted. Usted está jodido, le hubiera dicho un tico. Usted está mal. Usted arrepiéntase, eso fue lo que le dijeron. Arrepiéntase y busque a Dios, Job. Y el quiz de Job fue que al final del libro, él llega a darse cuenta que no era ni lo uno ni lo otro, era que Dios estaba simplemente haciendo, Dios es soberano, lo que él quería hacer. Y para nosotros eso tiene un mensaje importante, porque puede hacer que usted esté pasando por un momento difícil y usted esté buscándose los pecados por todo lado y pensando que qué hizo mal, y puede hacer que simplemente este mundo haya aflicción, pero que el soberano Dios tiene control de todo y que Él se va a encargar de ayudarle a usted en medio de eso. Amén. El autor de Proverbios lo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Job llega a la misma conclusión y dice lo siguiente, esto es lo que Dios dice a toda la humanidad, el temor del Señor, repita conmigo, el temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Usted puede tener 700 maestrías, pero si usted no es capaz de temerle a Dios, usted no es nadie en esta tierra. ¿Sí? No es sino hasta que nosotros verdaderamente nos humillamos y pegamos la cabeza al suelo y decimos, Dios es Dios, que verdaderamente comenzamos a probar la sabiduría de Él, porque a Él nadie lo impresiona. Dice la palabra de Dios que lo necio del mundo, lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Lo necio de Dios es más sabio que los hombres. ¿Sí o no? Que es impresionante quién es el Señor. Y también habla a aquellos que tal vez en algún momento han idolatrado la sabiduría a través de Eclesiastés. Usted sabe que Eclesiastés lo escribió Salomón, el predicador, y que fue uno de los hombres más sabios que pisó esta tierra. Y en algún momento Salomón tuvo ansiedad de saber, tuvo ansiedad de sabiduría. Y dice que él probó muchas cosas. Y el final de su discurso, al final de su vida, Salomón termina diciendo lo siguiente. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos.
Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Ese es el final del resumen de su vida y de la mía. Puede hacer que usted piense que tal vez no logró sacar ciertas cosas, no logró sacar ciertos títulos, cierto negocio, ciertas cosas, y usted hoy se sienta frustrado. Yo quiero decirle que el máximo logro que usted puede lograr es caminar en el temor del Señor. Cuando su vida verdaderamente es una vida que camina para honrar al Señor, usted ya llegó al tope, al máximo techo al cual podía haber llegado. Todos esos astrólogos y esos magos y adivinos que estaban allí, que pasaron por las mejores escuelas del mundo en ese momento, pero el que teme a Dios permanece, dice la palabra. El que teme a Dios permanece. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. No quiere decir que simplemente vamos a buscar de Dios y no vamos a estudiar y no vamos a aprender. No. Quiere decir que usted va a ser el mejor que puede en lo que está haciendo. Pero usted, su inicio y su fin, su día a día y su meditación tiene que ser el Señor. Agradarlo a Él, vivir para Él. Lo que logremos en esta tierra o no logremos, mi hermano y mi hermana, es añadidura nada más. Hombres que caminaron con el Señor, sabios, entendieron esto, y no solamente en el Antiguo Testamento. Pablo también lo vio. Dice la palabra que Pablo fue formado a los pies de Gamaliel, la mejor escuela que había en ese momento en Israel. Y Pablo tenía a la iglesia, al pueblo de Dios, como gente inepta, como gente que él tenía que arrasar con ellos, que tenía que matarlos. Y en un momento, en un día, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, con el Señor, y fue transformado por completo. Y de allí, toda su postura interna y lo que él creía que era agradable al mundo, que era verdaderamente lo mejor, Dios lo llevó a tal punto en el cual él llegó a decir: ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el sabio? Y dice: nosotros, repita conmigo, yo, tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, entonces verdaderamente estamos donde tenemos que estar. ¿Quién le da la gloria al Señor? Y sabe que es interesante que esto lo está descubriendo el mundo hoy y la ciencia. Hace 10 años tal vez un autor, tal vez usted le conoce, David Goleman, escribió un libro que se llama La inteligencia emocional. Y este hombre decía cómo el mundo hoy en día piensa que el pasaporte al éxito es que usted tenga un alto coeficiente intelectual y que usted se forme en estas y estas cosas. Y él hacía un estudio estadístico de varias generaciones de las personas que tuvieron en esas escuelas un coeficiente intelectual más alto, y veía quiénes en su día a día, en su vida, hoy en día eran felices y estaban plenos, y se daba cuenta que no había una relación tal cual, coeficiente intelectual, felicidad, sino que si esas personas eran inteligentes, eso tal vez sumaba un 20% de lo que podrían utilizar para llegar a un buen punto, pero que el 80%, que él lo denomina como otras fuerzas, no se pueden controlar. Y entonces la tesis de él básicamente lo que introduce es la inteligencia emocional. El fallo de la inteligencia emocional es que si bien le puede ayudar a usted a conocer ciertas cosas, ella no le va a cambiar lo que usted es hoy. El único que puede transformar sus debilidades en fortalezas y hacerle ir más allá de donde usted está es el Espíritu de Dios. Y con esto termino. Quiero leer para usted lo que está en Corintios. Son palabras de Pablo, de cómo Dios verdaderamente viene a transformarnos a nosotros. Pongámonos de pie para orar seguido de esto, por favor. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. De pronto usted está aquí hoy visitando este lugar y usted ha escuchado el Evangelio y usted dice: ¿qué es eso tan absurdo? ¿Qué es eso que creer en Dios? ¿Qué es eso del Evangelio? Como que la fe. En otro tiempo, muchos de nosotros pensamos igual. Eso es una locura. Pero ¿sabe usted cuándo es una locura para uno el Evangelio? Cuando usted no ha conocido a ese Dios Salvador. Es una locura para los que se pierden, pero para nosotros
es poder de Dios. No es sino hasta que abrimos nuestro corazón, y cierre sus ojos, no se distraiga con nada. No es sino hasta que usted y yo cerramos los ojos delante de ese madero y le decimos: Dios, yo reconozco que he vivido mi vida como he querido. Que tal vez ni te he contemplado, que yo he tenido mis estándares de vida y que he estado muy distante de ti. No es sino hasta que usted y yo en humildad reconocemos que Dios es Dios, que entonces pasamos de entender ese evangelio como locura para que venga a ser verdaderamente la razón, lo que dirija su vida y la mía. Y cuando hablamos de dirigir, no estamos diciendo que usted va a ser una persona extraña, que se va a olvidar de su día a día, sino que a lo interno, adentro suyo, va a venir una verdad, va a venir un poder, va a venir el Espíritu Santo y va a comenzar a hacer una morada, va a transformar cómo usted piensa, cómo usted siente, cómo usted se percibe a sí mismo. No como la sociedad hoy te ha definido. Yo no sé cómo la sociedad le ha definido a usted o cómo usted piensa que usted es. Puede ser que usted se vea hoy como una persona fracasada, deprimido, o tal vez se vea como la divina torta envuelta en huevo. Pero hay una versión de Dios para su vida y para la mía. Y eso es lo que tenemos que conocer. Y yo quiero invitarle en esta mañana a que usted le invite a Dios a que Él le muestre cuál es el sentido de su vida. Sabe, usted no está aquí, ni yo, simplemente para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Usted y yo estamos aquí, dice la palabra, para conocerlo, para vivir para Él. Dice la Escritura: si alguien se gloría en algo, gloríese en conocer al Señor. Dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que se dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para que los judíos, ciertamente es un tropezadero, pero para los no judíos una locura. Para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que ellos. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe en el Señor. Padre, en esta mañana presentamos, Señor, esta iglesia delante tuyo, Señor. Tú conoces, Señor, la trayectoria de cada una de las personas que hay en este lugar. Padre, hoy quiero pedirte que en esta hora, Señor, tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos recibir de ti, Señor. Sabe, el Señor pone en mi corazón que esta es una mañana de arrepentimiento. Y eso quiere decir que de pronto algunos de los que están acá, a la hora de escuchar este mensaje, se han dado cuenta de que han vivido un poco lejos de cómo el Señor quiere que vivan y vivamos. Y lo que el Señor quiere de usted y de mí en esta hora es que si usted se identifica con eso, entonces le pidamos al Señor
le pidas a Dios en esta hora que Él venga a ser la prioridad número 1 de su vida. Y esto no es un invento que el pastor está hablando aquí. Esto es el primer mandamiento que dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Y humanamente podríamos pensar esto es imposible, y humanamente lo es. Pero si usted se lo pide a Dios hoy, Él va a colocar en su vida un poder ajeno a usted y a mí, que es el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que habló a Daniel, que lo salvó tantas veces, que lo enseñó, es el que Dios deposita hoy en el creyente, para que pueda caminar en medio de esta nueva Babilonia de una manera que le agrade, de una manera que le glorifique, de una manera que verdaderamente sea de provecho. ¿Sabe? Si usted hoy tal vez está en medio de situaciones difíciles, ha recibido un diagnóstico equivocado, una amenaza, así como la recibió Daniel, es el momento también para que usted hoy levante las manos al cielo y le diga: Señor, esto es lo que dicen los papeles, esto es lo que dice la sociedad, pero yo creo que tú eres todopoderoso, Dios. Y yo creo que tú puedes traer una respuesta sobrenatural, y yo voy a buscar en oración esa respuesta, Dios. Y si tú quieres traerla, bien, y si no, también, Señor. Te sigo amando y te sigo glorificando. Sigo alabando tu nombre, Señor, porque yo sé que mi vida no depende de una circunstancia. No depende, Dios, de algo en particular. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Padre, hoy oramos por esta iglesia, Señor. Hoy venimos bendiciendo, Señor, a este pueblo y pidiéndote que esta palabra, Señor, que hoy ha sido comunicada, llegue a lo profundo, Señor, de los corazones, a la mejor tierra, Dios, de tal manera, Señor, que produzca el fruto que tú estás buscando, en el nombre de Jesús.